Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Qué emoción. Pues que, ¿por dónde empezamos? Sí, yo creo que la mejor... No, empecemos, seguro. Sí. Alternándonos, quizá, como habíamos... Sí. Vamos a izquierda, derecha. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Es un placer y un privilegio estar en compañía de hermanos de la literatura de la imaginación y de la ficción insólita, viejos amigos como Félix, nuevos amigos como Alberto, como Susana, como Raquel. Un placer. Designaciones. Levantó una casa y a ese hecho lo llamó hogar. Se rodeó de prójimos y lo llamó familia. Tejió su tiempo con ausencias y lo llamó trabajo. Llenó su cabeza de proyectos incumplidos y lo llamó costumbre. Bebió el jugo negro de la envidia y lo llamó injusticia. Se sacudió sin miramientos a sus compañeros y lo llamó oportunidad. Mantuvo en suspenso sus afectos y lo llamó dedicación profesional. Se encastilló en los celos y lo llamó amor devoto. Sucumbió a las embestidas del resentimiento y lo llamó escrúpulos. Erigió murallas ante sus hijos y lo llamó defensa propia. Emborronó de vejaciones a su mujer y lo llamó desagravio. Consumió su vida como se calcina un monte y lo llamó dispendio. Se vistió con las galas de la locura y lo llamó soltar amarras. Descargó todos los cartuchos sobre los suyos y lo llamó la mejor de las salidas. Mojó sus dedos en aquella sangre y lo llamó condecoración. Precintó herméticamente el garaje y lo llamó penitencia. Se encerró en el coche encendido y lo llamó ataúd. Ya desde el primer momento, Ángel ya me puso en un predicamento porque yo quería leer algo que se parecía un poco a eso. Perdón. No, está buenísimo. No, pero es otra cosa. Esto se llama Variación sobre un tema de Coleridge. No me pregunto por qué, no estoy seguro. Recibí una llamada. Era yo, desde un teléfono que perdí el año pasado. Me pregunté dónde se había quedado el aparato. Me contesté que en tal y tal cafetería que yo ni siquiera recordaba. Estás mal, dije, desde quién sabe dónde. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has seguido engordando? ¿Te siguen dando tus crisis? Me contesté que no, pero en realidad estaba mintiendo y yo me di cuenta. Estás mintiendo, me dije. ¿Qué quieres? Me pregunté un poco disgustado conmigo. ¿A qué venía que me estuviese buscando precisamente ahora? Has de estar pensando que por qué te busco precisamente ahora. Dije, no es cierto, contesté. El que se enoja pierde, dije riéndome, y yo quise colgar, pero yo me lo impedí diciendo, necesitas que alguien te ponga en tu lugar y te enderece. Entonces llamaron a la puerta y resultó que era yo y que había estado fuera todo el tiempo. Claro que sé dónde vives, idiota, me dije. Y yo contesté, no es justo, ya cuelga. Era bastante ridículo seguir hablando conmigo por teléfono. Pero ni siquiera me pude consolar pensando que si yo me veía ridículo, yo también me veía ridículo. De hecho, tuve ganas de llorar al darme cuenta de que en realidad yo me veía más joven y esbelto y solo había pasado un año. Para peor, yo tenía pelo. Todavía tenía pelo, mientras que yo efectivamente había tenido una de mis crisis el día anterior y me había rapado y me veía patético. Es patético, me dije. Y yo no pude más y empecé a llorar. Primero me contesté sí. Y entonces caí al piso. Y entonces, contra todo lo que esperaba, yo me puse de rodillas y me abracé. Me abracé y me consolé y me dije que todo iba a estar bien. Que si yo no me ayudaba, pues ¿quién me iba a ayudar? Así me dije. Deberíamos colgar, dije yo, sorbiendo las lágrimas. Nos vemos ridículos así abrazados y con los teléfonos, agregué, y yo me reí. Y luego yo también me reí y pensé que además me he vuelto descuidado porque mi teléfono de hace un año está en mejores condiciones que el que tengo ahora.
O sea, todo mal. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta vela fantástica. Yo comienzo con esta conversación en un día de playa. Deténgome, túrbome, póstrome, pues no es este, no me hallo, no me encuentro ante el mismísimo trono terrible que rezuma potestad, flanqueado a cada lado por una grulla en vela, atada en pico con una soga, para no hablar de tanta maravilla, alimentadas exclusivamente mediante absorción por pajita, rematado su friso de mármol con una lámina de acero dentado, pespunteado su respaldo en oro y su reposadera en terciopelo, y a cada pie un grillo en posición de firme, con una piedra en la pata, criaturas ellas que todas obedecen a su suprema voluntad siempre clara. No he llegado ante la pavorosa sede del cegador de poder, que dirige a los ejércitos, a las proles, a las multitudes, que les hace caminar en dirección contraria a su voluntad, cuya mano extendida hace brotar cascadas que soflaman y emerger estrellas que coronan su frente serenísima. Efectivamente, este es el trono y heme yo aquí. Y si quieres saber lo que se siente dominando desde el alto la panorámica, te cederé por un rato mi silla plegable de 2 piezas, a cambio de tu sombrilla con ribete de borlas, mi florete, mi púa armada, mi espada umbelífera, que ciega 7 pares de ojos al abrirse, que nació del ojo y la cola de la cola, que seccionó el centro del mundo y lo hizo serrín, que pone ásperas las conciencias y ardorosos los furores, que hace caer los botones de la santa túnica que ordena a las tropas en rombos al blandirse, que da poder, genera miedo y corta el guisante al filo. Me parece un intercambio justo. Sea. El papel. Encuentro en mi portal un papel que alguien ha roto en varios trozos. Está escrito a mano con letra diminuta. Parece la enumeración de algo, una lista o quizá instrucciones. Se trata en cualquier caso de una serie ordenada de párrafos. No hay en el mundo otro corrosivo equiparable al de la curiosidad. Intento recomponer los pedazos, pero no encajan de ninguna manera. De pronto, aunque es mediodía, cae la noche. Me asomo a la ventana y veo la luna. Tras unos instantes, sale de nuevo el sol de junio, pero comienza a nevar. Regreso ante el papel y, alarmado por la contemplación de tales arbitrariedades, busco atropelladamente otras combinaciones. Ni los bordes ni las líneas se corresponden. Afuera, las aves chillan enloquecidas mientras abandonan el pueblo en bandada. Unos leones rugen al arrimo de la sacristía. Todos compiten con el disonante aullido de la tramontana, sobrepujada a su vez por el canto de las arenas que trae el simón de algún desierto. Se suceden los eclipses y las lluvias de sapos. Temblando, sin respiración, muevo una y otra vez los fragmentos. Me esfuerzo desesperadamente en unir cada filo cerrado, cada arista, cada rebaba de papel, como si con ello pudiera remendar derroteros incomprensibles, o al menos mi propia confusión. En vano doblo y aliso irregularidades para hacer coincidir los trozos. Un tren recorre las estrechas calles desprovistas de raíles. Las olas de un mar desconocido suben por el valle, por los caminos de herradura, por los huertos en terraza, hasta batir contra las casitas de este pueblo montañés, y las guijas de sus playas ruedan inclementes sobre nuestros tejados de pizarra y nuestros patinillos. Hace años que soy viudo, y sin embargo reconozco a mi esposa en esa figura que camina hacia mí
con una sonrisa de desconcierto. A mí de pronto me da por escribir microrelatos en serie. Entonces, estos son 3 muy breves de una serie que se llama 20 de robots. Todos tienen título en binario, como es apropiado. Este es el 00011. Este era un androide freelance de los que van todo el día de barrio en barrio rentándose para labores simples y encargos fugaces. Se encontró en una esquina con una niña que conocía, se llamaba Ana, y trabajaba haciendo malabarismos durante los saltos del semáforo. Vestía ropas raídas y que le quedaban enormes. ¿Cómo vas?, dijo Ana. ¡Ahí voy!, dijo el androide, quien por cierto no tenía nombre. Ana vio que el semáforo estaba en verde y pasaba al amarillo, por lo que se preparó para ponerse de nuevo ante los coches que se detendrían. Pensó brevemente que el androide era la persona más jodida que conocía y sintió un poco de pena por él. Este otro es el 00111. Fíjense cómo es distinto. Luego de entrenar y educarse por años con los mejores magos humanos, el robot Polipasto decidió que ya estaba listo y podría ofrecer a robots chicos y grandes, obsoletos y avanzados, humanoides o no, un vistazo amable del mundo que no es físico, que no se rige por la lógica perfecta de los circuitos cerebrales estándar y que por lo mismo tanta desconfianza inspira a los ciudadanos eléctricos. Todo fue bien con los trucos de cartas, con la teletransportación, con la telepatía, pero fue porque en el fondo nadie creyó nada de lo que estaba viendo. Ondas de radio, pensó un viejo androide durante toda la función, por ejemplo. Entonces Polipasto, disgustado, pasó a su mejor truco. Sacó al conejito del sombrero. Y todos los espectadores se levantaron en un tumulto de clics, engranes atascados y gritos. ¿Qué es eso?, decían. Es una criatura orgánica. Tiene un hociquito húmedo, tiene dientes y huesos, tiene pelos, tiene ojos rojos. Tuvo que gritar Polipasto varias veces para calmarlos un poco. Como todos los robots en el auditorio tenían también ojos rojos, eso bastó para que el conejito les pareciera un poco más normal y cotidiano. Y ya de últimas, este de acá. El 01010. Cortafrío, que era un robot grande y más bien torpe, se metió en el parque. Caminó y caminó bajo el sol de la mañana que le calentaba la carcasa y evitó las fuentes de agua corrosiva y también a los niños, que siempre que lo veían tenían ganas de jugar al monstruo mecánico que destruye la ciudad o alguna otra cosa por el estilo. Llegó hasta el prado de las flores y se les quedó mirando largo rato. Rondana, su novia, su hermosa novia, le había dicho: si tanto me quieres, tráeme una flor, ya te dije. No un trozo de flor, no un tallo de flor. Siempre que te mando, como eres tan bruto, me traes pedazos de flor, quiero una flor entera. Sí, mi amor, había dicho Cortafrío. Y ahora miraba las flores y extendió su mano con todo el cuidado de que era capaz para arrancar una. Pero entonces se acordó de que también le había dicho a Rondana: sí, mi amorcito, sí, mi florecita. Y se quedó mirando la flor sin moverse hasta que fue de noche y más aún. Muy bien, de tiempos tan futuristas a algo más legendario, con esta profecía autocumplida. En el reino remoto del pasado existía un pueblo original de hombres que creía en las profecías con acérrima ofuscación y que escuchó, a través del sonido de las hojas de un junco, silbando a modo de corneta, que próximamente iban a convertirse en escarabajos dorados. Tan obsesionados estaban con la profecía que decidieron que era mejor abocarse cuanto antes a su fin, y con una serie de encantamientos maravillosos consiguieron adoptar la forma de escarabajos dorados. No bien tuvieron esta condición, acudieron a la surgencia de un manantial
cuyo sonido de salto de las aguas les indicó que, si algo no lo remediaba, próximamente se convertirían en flores de loto. Tan obsesionados estaban con la nueva profecía que decidieron que lo más conveniente era abocarse cuanto antes a tal fin, y con una serie de encantamientos asombrosos consiguieron adoptar la forma de flores de loto sobre el río. No bien tuvieron esta consistencia, acudieron a la oquedad de una cascada que a través de la espuma de agua les dijo que próximamente se convertirían en hombres. Y así, buscando encantamientos sorprendentes, con gran urgencia porque se cumpliera la profecía vertida, adquirieron la forma de hombres sabios, es decir, portadores del gran conocimiento de la transmutación de las formas. Escucharon entonces, mientras dormían, la siguiente profecía: en castigo por haber conocido tanto encantamiento, vuestra cabeza pesará y necesitará reposar sobre una almohada al final del día para descansar de portar su peso. Los hombres se despertaron, dispuestos a negarse por esta vez a seguir el dictado de sus propias profecías, ataron las almohadas a la cabecera de la cama y huyeron. Pero la profecía no se agotó y dijo así: por renegar de vuestro destino, llevaréis no solo la almohada atada siempre sobre la cabeza, sino una piedra encima de esta por cada año que cumpláis. Desde entonces, los hombres originales caminan con la almohada invisible de la gravedad sobre la cabeza, sobre la que reposa cada año una piedra más, peso bajo el que ceden gradualmente las columnas vertebrales. No sé si en México os sonará estos usos sociales. Hispania. Salí al pasillo y supliqué educadamente a mis vecinos que cesaran en su vocinglería. Como es natural, fui ofrecido a la ira de la familia. Me tumbaron de espaldas sobre la mesa del salón, apaleándome con un vivo sentido del ritmo. Extirparon mis ojos y mi lengua, me desollaron la piel a tiras, cortaron manos y pies y arrancaron brazos y piernas, desmembrándome por completo. Resultaba extremadamente curiosa su espontaneidad, casi rayana en el desapego, y se veía a padres e hijos persuadidos de la eficacia de su labor, en absoluto impelidos por animosidad alguna. Parecía bastante probable que, de un momento a otro, habría de prescindir de toda mi sangre, que borboteaba y manaba de forma espléndida y corría zumosa. Lamenté en verdad que se prodigara hasta empapar aquel tapete de ganchillo, poseedor por lo demás del intemporal encanto de la artesanía. Al final, quizá un tanto arbitrariamente desde mi parecer, me separaron la cabeza del tronco con un hacha de cocina. Sin embargo, en modo alguno trato de sugerirles cortesía por su parte, puesto que ellos no hacían más que ceñirse a los usos del lugar. La mesa producía ya el efecto de una aguilera con despojos. Mi vesícula colgaba de la flor de plástico del jarrón y mis ojos, depositados en el cenicero de cerámica, aún describían una trayectoria semicircular. Pero al menos me extinguí con la convicción de haber defendido sustanciosamente mi derecho a la tranquilidad. Esto también es un fragmentito de una serie mayor sobre pequeñísimas aventuras que tiene el viajero del tiempo, que podría ser aquel personaje de la novela de H.G. Wells. Cosas que pasan como al mismo tiempo que estamos aquí. Entre tanto, el viajero del tiempo se desplaza a fantásticas velocidades por la corriente de los siglos. Esto es verdadero siempre. Entre tanto, el gato del viajero del tiempo tira pelos o vomita bolas de pelos en varios de los lugares y momentos más famosos de la historia. Esto también es verdadero siempre.
Entre tanto, el viajero del tiempo pone en reversa su máquina. El sol sale por el oeste y se oculta por el este. Avanzan río abajo los salmones. Alejo Carpentier les escribe su cuento Viaje a la semilla, en el que el tiempo corre para atrás, ahora corre para adelante. Así que ahora corre para adelante, afirma Carpentier, ¿entiende? Qué mal chiste, dice Tristán Tzara. Entre tanto, el viajero del tiempo se detiene en una noche de Edgar Allan Poe, precisamente, a preguntarle si el caballero con el que habla es realmente una momia egipcia. Entre tanto, el viajero del tiempo cuenta al golem de Praga la leyenda de Franz Kafka y Max Brod, vecinos de la ciudad y guardadores de misterios. Entre tanto, el viajero del tiempo lleva a Pancho Villa a ver películas de los siglos XXI y XXII sobre Pancho Villa. Al terminar, lo ve sonreír, satisfecho. Entre tanto, el viajero del tiempo conversa con Jane Austen y reconoce que sí, muy de vez en cuando, la bondad y el sufrimiento son recompensados. Entre tanto, el viajero del tiempo oye al paciente que delira en su camisa de fuerza. Está contándole su propia historia, viaje por viaje. Entre tanto, ahora está amaneciendo, el viajero del tiempo escucha cantar al rey David. La canción es sobre muchas noches y recuerda muchas muertes pequeñas. Entre tanto, el viajero del tiempo huye de la explosión que lo derriba y lo aturde. De pronto, ha olvidado si está en Tunguska, Sodoma o qué. Entre tanto, el viajero del tiempo escucha música que no solo no se ha cargado ilegalmente a internet, sino que no se ha compuesto aún. Entre tanto, el viajero del tiempo visita el año de la canica. En cierto momento del siglo XX, dice, se hablaba mucho de esta época, pero después pasó de moda. ¿Qué significa 20? Le preguntan. Entre tanto, el viajero del tiempo me cuenta de los siglos en que la literatura más popular no es ficción ni no ficción, sino todo lo contrario. Entre tanto, en Jerusalén, el viajero del tiempo dice a Nikos Kazantzakis: realmente creo que debería llevar al menos una libreta, no solo habla mucho y muy rápido, habla arameo. Entre tanto, en otro lugar de Jerusalén, el viajero del tiempo no encuentra la casa que está buscando. ¿Última cena? Le preguntan. ¿De quién? ¿Por qué es la última? ¿Se va a ir de la ciudad? ¿No le dieron una dirección? Entre tanto, el viajero del tiempo visita el siglo donde cada identidad de David Bowie es adorada por una iglesia distinta que está en guerra con todas las demás. Entre tanto, el viajero del tiempo se relaja. Este no puede ser el asesino en serie del que le hablaron, si trabaja de payaso en fiestas. Entre tanto, el viajero del tiempo visita al gran cacique en su caverna y lo oye decir: no va a durar eso de la escritura, sigo convencido. Entre tanto, el viajero del tiempo se deja ver, Pardinegro, en Otra noche, una desesperada de Edgar Allan Poe. De hecho, no es el viajero del tiempo, sino el gato del viajero del tiempo, el que se deja ver Pardinegro en Otra noche desesperada de Edgar Allan Poe. Miau, saluda como si tal cosa, entre la lluvia y el viento. Entre tanto, el viajero del tiempo piensa en los otros sitios y tiempos que ocupa ahora mismo, mañana, siempre. ¡Qué fatiga y qué vértigo! Bueno, otra manera de viajar en el tiempo es la arqueología. De ahí estas ruinas en las arenas. ¿Y todo esto se ha destruido completamente?, preguntó el pequeño Schliemann frente a una lámina de la 7ª Troya. También en la 11ª, allá por 1871, la arena entraba por los agujeros y el polvo se acumulaba en las repisas igual que en la primera. Nada queda de los catres donde dormían los esclavos de Pompeya. De la torre de Babilonia no asoma ni el cimborrio. 7 metros bajo tierra está el paseo de la columna de Trajano. Un agricultor jura en griego porque su tractor se tropezó con un busto de Dafne. En Festo, una gran vasija pitoi aparece en una despensa de hace 2000 años. La muralla china en el desierto de Gobi no es más que un puente para lagartijas. Cananea tenía un puesto de correo del que no queda más que un grano de arena. La puerta megalítica de Ja Amonga se abre a ninguna habitación en las islas Tonga.
Numancia, Karnak, Selinute, a buen seguro, tenían un altar principal con una vela encendida. Para Onaubak es un quebradero de cabeza construir la nueva Bagdad, sin destrozar la antigua. Antes de desaparecer, los habitantes de la Atlántida dijeron: haremos el ridículo cuando descubran que nos hundimos cavando nuestro propio pozo. La selva tragó las ruinas jesuíticas de Misiones en una sola noche. Aquí un arco apenas se sostiene, un trono de piedra sirve de casa a un ratoncito. La tierra hace digestión de las civilizaciones y a veces eructa un palacete. Hay que darse prisa para excavar en esta sima antes de que nos cubra el polvo. Con suerte, alguien desenterrará esta mesa con un delicado cepillo de arqueólogo. En ella hallará una nota manuscrita. Se agradece el interés, pero aquí no ocurrió nada digno de asomarse a otro presente. Para redondear la tríada que ha iniciado Alberto y ha continuado Susana, voy a leer también un microrelato que versan sobre personajes ficticios y mitos y elementos culturales. El primero es Ulises. Yo, el paciente y sagaz Ulises, famoso por su lanza, urdidor de engaños, nunca abandoné Troya. Por nada del mundo hubiese regresado a Ítaca. Mis hombres hicieron causa común y ayudamos a reconstruir las anchas calles y las dobles murallas hasta que aquella ciudad arrasada, nuevamente populosa y próspera, volvió a dominar la entrada del Helesponto. Y en las largas noches imaginábamos viajes en una cóncava nave, hazañas, peligros, naufragios, seres fabulosos, pruebas de lealtad, sangrientas venganzas que la aurora de los ácidos dedos dispersaba después. Cuando el bardo ciego de Quíos, un tal Homero, cantó aquellas aventuras con el énfasis adecuado, en hexámetros dáctilos, persuadió al mundo de la supuesta veracidad de nuestros cuentos. Su versión, por así decirlo, es hoy sobradamente conocida, pero las cosas no sucedieron de tal modo. Remiso a volver junto a mi familia, sin nostalgia alguna tras tantos años de asedio, me entregué a las dulzuras de las troyanas de libios brazos, ustedes entienden, y mi descendencia actual supera a la del rey Príamo. Con seguridad tildarán mi proceder de cobarde, deshonesto e inhumano. No conocen a Penélope. Y el segundo se titula Tesoros. Hoy, como otras veces, salvé las 7 esclusas de seguridad, evité los guardianes y las alarmas y descendí hasta el tercer nivel del subsuelo con mi saco vacío a la espalda. Ahí estaba el tesoro de Troya, copas de oro, collares y diademas engarzadas, hachas martillo, máscaras de plata y lapislázuli, la quimera etrusca de Arezzo, la cabeza de alabastro traslúcido de la reina de Saba, el tesoro de Atila y el de Ham, las 2 puertas de Ubar, la Atlántida del desierto, encadenadas 4000 años antes, con las más preciadas joyas y metales. Ahí estaban reunidas en largas y ordenadas hileras todas las grandes maravillas de la antigüedad, fruslerías. Pasé de largo. Me adentré en la sala que reproducía invertida una cúpula gigantesca. A la luz de los hachones, mientras me punzaba una extraña mezcla de miedo y alegría, contemplé de nuevo el más espléndido de los tesoros, vedado al común de los mortales. Cualquiera podría matar o morir por esa visión gloriosa, por esa plétora, por esa infinita cornucopia oculta en el silencio de las profundidades. Amontonadas escrupulosamente como lingotes idénticos, me esperaban, llenas de promesas, incólumes, las horas perdidas. Abrí la boca del saco.
En México hay un cuento famoso, el Guardagujas de Juan José Arreola, donde se habla de una ciudad llamada T. Entonces a mí me dio por hacer las otras ciudades del alfabeto. Aquí están algunas de ellas, no todas, ¿no? Las llamo las ciudades latinas porque es del alfabeto latino, ¿no? Hay las ciudades del alfabeto, bueno, del sistema de símbolos de China, por ejemplo, pero esas son otras. Entonces, algunas de las ciudades latinas. La de las muchas entradas. Sus murallas están hechas de puertas y los habitantes tienen, se ignora si pintada o no, una ventana en la frente. B, que está montada en gigantescas plataformas de madera tiradas por animales de carga yendo y viniendo por la planicie. C, cuyos sabios han logrado el control de la luz. La gente puede vestirse de blanco y brillar como una supernova o confundirse con las sombras de la noche más oscura o ser arcoíris. D, la deslumbrante, la devastada, la dividida, la dorada, la durable, la desesperada o más probablemente la desconocida. La ciudad prostibularia de E se llama así por consenso de sus facciones gobernantes. Primero pensaron en éxtasis, erótica, edén. En la ciudad de F, todos los nombres de personas, de lugares, de objetos son cadenas aleatorias de números y letras. Fórmulas, de aquí el nombre, que solo los dioses han de descifrar. G sería, dicen, la ciudad de los gatos, los animales o los sirvientes, como se dice en México, que gobernarían sin que se diera cuenta la gente de las grandes casas y los edificios de gobierno. La ciudad de H tiene un habitante que nadie ha visto ni escuchado. Se afirma que existe porque, según se cuenta, arroja basura o muebles a los visitantes desde lo alto de los edificios vacíos. Y es de hecho una altísima torre. Cada persona ocupa un piso de 2 por 2 metros del que debe salir con gran riesgo si desea hacer una visita. J es la ciudad de los callejones curvos como cuchillos, donde mueren tantos. No se sabe si los callejones fueron primero que los asesinatos o si al contrario los asesinos perfeccionan con los siglos el lugar de su residencia. Todo recién nacido en K es llevado al registro civil para que un juez ponga en actas la causa secreta de su arresto para cuando crezca. L se llama así por el aspecto que tiene desde lejos la pared, que es su única construcción, y los eleanos que viven a su sombra. El fundador de M, autor de Crímenes Terribles, dio su nombre a la ciudad. Será un refugio para otros, dijo, donde puedan vivir en paz y perseguir sus sueños. M, la de los gritos incesantes. Justo la N, te la voy a tomar prestada también, para esta ciudad especial donde la noche es perpetua. Se titula Refulgencia inculpatoria. A simple vista, es imposible distinguir a un comedor de luciérnagas entre la multitud mate. Los componentes de esta particular etnia se alimentan de los preciosos insectos luminosos en secreto, por temor a ser vistos y reprendidos, ya que su ingesta está prohibida en las latitudes donde la oscuridad es perpetua. En noches favorables, sin que nadie lo advierta, cazan y comen los insectos radiantes. Después se esconden en la cama hasta que el resplandor de sus estómagos cesa. Yo cumplo condena sin haber cometido el delito que se me inculpa. Nunca probé aquel manjar luminiscente. Estoy aquí por un beso, dado por una comedora de luciérnagas cuya verdadera identidad desconocía, cuyo rastro luminoso fue imposible borrarme de los labios. Vamos a retroceder hasta el Génesis. Sí. El proyecto, lo decía sin ironía. El niño se inclinó sobre su proyecto escolar, una pequeña bola de arcilla que había modelado cuidadosamente. Encerrado en su habitación durante días,
la sometió al calor, rodeándola de móviles luminarias, le aplicó descargas eléctricas, separó la materia sólida de la líquida, hizo llover sobre ella esporas cementíferas y la envolvió en una gasa verde-mar de humedad. El niño, con orgullo de artífice, contempló a un mismo tiempo la perfección del conjunto y la armonía de cada uno de sus pormenores, las innumerables especies, los distintos frutos, la frescura de las frondas y la tibieza de los manglares, el oro y el viento, los corales y los truenos, los efímeros juegos de luz y sombra, la conjunción de sonidos, colores y aromas que aleteaban sobre la superficie de la bola de arcilla. Contra toda lógica, procesos azarosos comenzaron por escindir átomos imprevistos y el hálito de la vida, desbocado, se extendió desmesuradamente. Primero fue un prurito irregular, luego una llaga, después un manchón denso y repulsivo sobre los carpelos de tierra. El hormigueo de seres vivientes bullía como el torrente sanguíneo de un embrión, hedía como la secreción de una pústula que nadie consigue cerrar. Se multiplicaron la confusión y el ruido, y diminutas columnas de humo se elevaban desde su corteza. Todo era demasiado prolijo y sin sentido. Al niño le había llevado 6 días crear aquel mundo, y ahora, una vez más, en este curso, se exponía al descrédito ante su maestro y sus compañeros. Y vio que esto no era bueno. Decidió entonces aplastarlo entre las manos, haciéndolo desaparecer con manifiesto desprecio en el vacío del cosmos. Descansaría el 7º día y comenzaría de nuevo. Si me lo permiten, tal un pequeño conjunto acerca de el gato del viajero del tiempo. Recién tallado el código de Hammurabi, el gato del viajero del tiempo hace tropezar al escultor con la piedra, que desde entonces se ve así. De hecho, el viajero del tiempo se atravesó también en la escritura del Códice Voynich y del Finnegan's Wake, aunque nadie lo ha notado. El gato del viajero del tiempo vacaciona en un siglo en el que solo un día al año se dedica al ser humano. Recibe cada día un plato de crema y le da la bienvenida con boletos para el musical Humans. El gato del viajero del tiempo se llama como el gato del filósofo Cuckoo del siglo 747-643-754-XP500, como el de Boudica, la reina guerrera, como el del inquisidor Tomás de Torquemada, hombre terrible, y como el de la papisa Robot del siglo 108000. Es decir, se llama Miau. No hay que ponerle miau a los gatos. Lo primero que hizo el del viajero del tiempo, fue perdérsele de vista en algún siglo. El viajero no vio cuál. Además de que la gran mayoría de los siglos se parece, la máquina del tiempo iba a toda velocidad. Solo una ventanilla estaba entreabierta, pero un gato, como se sabe, puede escapar por donde sea. Y así, durante un periodo indeterminado, el viajero buscó a su gato por las eras prehistóricas y los futuros remotos, por los tiempos despoblados y los repletos, por los siglos de belleza y los de horror. Es por esto que en todas las épocas, sin excepción, se cuenta la leyenda del loco, el hombre que va por campos y ciudades sin detenerse, siempre angustiado, gritando miau, miau, miau. El gato del viajero del tiempo hablaría maravillas de la leche de Masada, las ratas de Troya, la hierba gatera de Uruk, si tan solo hablara. El gato del viajero del tiempo es infalible. Siempre detecta cuál es el funcionario de más alto rango que lleva tu fe y va y se lo quita. El gato del viajero del tiempo tiene un ancestro venerable, muerto y milenario de las leyendas, que nacerá en un momento del año que viene. El gato del viajero del tiempo caza ratones en las cubiertas bajas del Titanic. Al fin y al cabo nadie los va a extrañar. El gato del viajero del tiempo duerme, hace ruidos encantadores, lleva de pelos el caro vestido que Madame de Pompadour dejó sobre la cama. Otra vez, dice el viajero. Shh, dice la Pompadour, enternecida. Bueno, esta imagen del gato del viajero del tiempo
Vamos a intentar imaginar a otro gran mamífero que pesca salmones en los ríos. Y leo entonces: satisfacción por panzada. Con un salto se pasa de la orilla de escribir a la orilla de escribir. Entre los márgenes existe un río intermedio en el que no se escribe, porque es más entretenido pescar salmones suculentos con las tarpas. Cuando espero para cazar salmones que remontan la corriente, no escribo. Me concentro con el estómago. Un frío fundamental limpia el centro de mi mente. No hay distancia entre lo que se piensa, lo que se sabe y lo que se hace. El corazón y las zarpadas son uno. No hay retraso entre el deseo y la acción. Atrapado el primer salmón, veo todo lo que he logrado para llegar hasta aquí. He conquistado la cima de las 14 más altas cumbres. He hecho más de 1000 croquetas. He medido los 9 vientos. He elaborado un queso más azul que el queso azul. He hablado 6000 horas por teléfono. He estudiado medicina y me he especializado en el apéndice. He probado el té de raicillas de la flor Edelweiss. He regentado una cantina de marineros sicilianos. He recorrido Canadá y he llegado a las fuentes del Esqueena. Y ahora estoy aquí, tirada panza arriba, después de darme un atracón de salmones. Mi barriga no me deja ver los pies, pero sí las estrellas. En esas estrellas se ha escrito, trazando líneas entre puntos, el libro de tantas proezas. Ha quedado registro de por qué hago lo que hago y no hago lo que no quiero hacer. Derrotada y cansada del día, me he tumbado a leer ese libro. En la última página del techo celeste pone, en letras grandes: hoy he cazado 22 salmones y mañana, si no me equivoco, cazaré más salmones y pasado mañana, casi con total seguridad, cazaré más salmones y el día que le sigue. Es muy fácil suponer que cazaré más y más salmones, porque nada más que el salmón saltando vivo en la corriente mueve ahora mi voluntad y me da satisfacción. Vamos a hablar ahora un poco de amor, pero mezclado con la ciencia, bueno, más bien con la técnica, en este caso la cartográfica. Cartografía. Sara es un mapa que puede doblarse a sí mismo hasta hacerse infinitesimal y desplegarse hasta descubrirme que todos los lugares están ahí. Qué fácil resulta perderse en ella. Sin embargo, reconozco sus contoneos en un valle dilatado entre montañas, sus recriminaciones en las tormentas de agua-nieve, sus besos desbocados en las lenguas del agua, sus súplicas en las cometas remontadas a la playa, su sonrisa soñolienta en el canto de los pájaros de un bosque umbrío, su inconstancia y sus veleidades en la tierra quemada a ambos lados del camino, sus caricias de sobremesa en la contorsión de las percas bajo las aguas de un lago. A veces es un mapa cromático tras la ducha, de navegación, si se muestra comprensiva, y un mapa inventario al final de cada jornada. Otras, un mapa de frecuencias cuando finge o pierde los nervios y su compañía sofoca, o un mapa mental cuando su ingenio crepita. A veces espero durante días para encontrarla mientras silbo y agito los brazos en el rincón de 1 milímetro cuadrado. Otras recorro enormes distancias con la brújula del deseo, salvo puentes y trepo a curvas de nivel, bordeo los círculos de ciudades desconocidas, atravieso la línea continua de las fronteras, me detengo jadeante en los límites provinciales, vago al relente por las líneas rojas de las carreteras y las negras de los ferrocarriles, estudiando cuanto a la vista se ofrece, reproducido a escala natural. Mas no sé verla a pesar de las señales, de las balizas, de los carteles indicadores de población, de la rosa de los vientos. En ocasiones, sin traba alguna,
está de pronto al alcance de mi mano y ocupa espaciosamente todo el territorio, los desiertos y las cordilleras, los páramos y las ramblas, los acantilados y los oasis. Si agita su larga coleta, la brisa se cuela con dulzura en recónditas madrigueras, en una fábrica abandonada, en el huerto donde crece un ciruelo. Si cruzo la mirada con ella, recibo en la cara el brillo del sol. Cuánto temo ser expulsado de allí. Su poder es absoluto. Al doblar el mapa, el mundo duerme y queda sin accidentes geográficos ni lugares de interés. Al desdoblarlo, permite una vez más el día. Ella contiene todos los sueños que tuve y todos los dolores que me sobrevendrán. En sus meridianos se dibuja mi destino, en sus paralelos anida mi memoria. Cuando nuestros cuerpos se aman sobre las sábanas, el rítmico jadeo se propaga en ondas a los charcos, converge hacia los embalses y las marismas y alienta las corrientes oceánicas. Cuando ella se transpone de gozo, enciende las auroras boreales, pero cuando llegan el tedio o las discusiones, se oscurece el color del relieve, restallan truenos por el hemisferio norte y me ladran perros en la boca de un túnel. Entonces trato de huir en vano a través de la telaraña de líneas de distinto grosor. Me extravío en regiones administrativas de segundo orden. Me hundo en áreas bajo el nivel del mar, empequeñeciéndome sin remedio, un simple punto equidistante de los polos, del horizonte que se aleja, de las coordenadas cartográficas de Sara. Si me lo permiten, termino el catálogo de las ciudades latinas. Nadie sabe si la ciudad de N existe realmente o si es quizá otra ciudad con otro nombre, disfrazada. La ciudad de Ñ no está donde dicen, a esa distancia en ese camino. Unos piensan que no existe, otros que sus habitantes existen y se reconocen únicamente por la lengua que hablan. En la ciudad de O hay gente obesa y delgada, por supuesto. Lo que los une es su vida circular, que empiezan y terminan como bebés. P tiene famas diversas, buenas, premios, y malas, perversiones. Los peanos no revelan la verdad tras sus puertas, tan pesadas. Unos llaman a Q ciudad superflua, construida porque sí, prescindible. Sus cielos, sus cafés y sus pesadillas son únicos en el mundo. Otras ciudades temen a la gente de R. Piensan en sus gorros rojos, sus perros, sus risas, su gusto por la guerra. La ciudad de S fue fundada por serpientes, como dicen. En lugar de plaza central tienen un herpetario al que van sus ancianos y ya no vuelven. Solo es posible llegar a T por tren y el servicio está hecho para que nadie llegue. Quien lo logra es mal visto. Iluminado, dicen despectivamente. De U solo es posible regresar. Gran misterio. V está de fiesta desde el siglo V. Nadie recuerda qué triunfo se celebra. Únicamente los turistas no llevan gorro de papel. W fue levantada en una caverna. Despierta con luces eléctricas y el ulular de las bestias de lo profundo que nadie ha visto. A algunos les parece raro, pero X es la más famosa ciudad monogramática. Historias de sus torres variables y su plaza despejada se asignan a muchas otras ciudades. En Y, cuando una persona elige entre dos alternativas, puede optar por ambas a la vez. Esto ocasiona que el universo se bifurque, o al menos que lo hagan las ciudades o cercanías. Los viajeros que la miran de lejos describen a la ciudad, al conjunto de las incontables ciudades, como un árbol inmenso, luminoso. Z está en el extremo de la última península, ante el llamado mar que se dobla. Mucha gente va para allá a terminar novelas o a morir. No vamos de tiempo para leer un último. ¿Sí? Completas y podéis uno más cada Vale. ¿Os parece bien? Sí. Se titula Frizante o burbujeante, esto que voy a leer a continuación. Lo máximo
está por encima de lo ísimo. Te corrijo, arada herida, casi nunca lo adísimo llega ni a lo ínimo. ¿Te atreves a decirme que lo endente es surdamente evante? No, digo que lo adísimo no llega ni a lo ínimo. Deberías respetar mi cidad, mi anza, mi usión cinante. ¡Ja! Habla la que nunca me fesó que usaba fas aduadas, porque me ectaba una fuerte algia, un triste himiento de Iope. Ya, bueno, ¿qué querías? ¿Orias, eras o ananas? Ananas, qué hible, me aprietan las udas como dos en la garganta. Or estoy yo, hinado y sinígeno, buscando oros bajo el A, persiguiendo el leónido mástico del ar. Suena así nuestra conversación submarina, interrumpida por una hilera frisante de burbujas, y que traducida a superficie es así. Lo máximo está por encima de lo esperadísimo. Te corrijo, camarada querida, casi nunca lo esperadísimo llega ni a lo mínimo. ¿Te atreves a decirme que lo sorprendente es absurdamente irrelevante? No, digo que lo esperadísimo no llega ni a lo mínimo. Deberías respetar mi felicidad, mi esperanza, mi ilusión fascinante. ¡Ja! Habla la que nunca me confesó que usaba gafas graduadas, porque me afectaba una fuerte nostalgia, un triste sentimiento de miope. Ya bueno, ¿qué querías? ¿Zanahorias, peras o bananas? Bananas. Qué terrible, me aprietan las deudas como nudos en la garganta. Peor estoy yo, arruinado y sin oxígeno, buscando tesoros bajo el agua, persiguiendo el galeón hundido más romántico del mar. Suena así nuestra conversación submarina, interrumpida por una hilera frisante de burbujas. Creo que este es más adecuado para terminar. Ahora lo veréis. La derrota. ¿Para qué huir de ella? No puedes guardarte ni escapar. Antepone tu persecución a toda otra idea. Más pronto o más tarde, a la menor oportunidad, te atrapará. Con paso poderoso, como una sombra leonada, buscará hasta encontrarte. De nada te sirven la capa de invisibilidad y su caperuza cubierta de rocío, las botas de 7 leguas con las que corres 32 veces más rápido que el más veloz de los hombres, la hierba de Glauco que hace saltar la cerradura de todas las puertas, el tapete de Rolando que te permite convocar cualquier alimento que desees, la flor mágica capaz de colorear y perfumar cada una de tus desdichas. De nada te servirán cuando ella, ávida, arrogante, burlona, cierre los caminos y te cerque con infalible celeridad. Puede que llegue sin aliento, es vieja y seca, que su jadeo delate lo agotador de la incesante tarea que la ocupa desde siempre, pero no puedes albergar dudas sobre el desenlace. Gracias. Perdón, esto... Creo que... Sí, para terminar este cuento que es muy breve, la partida. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso y que destruyó la ciudad de Apa, pero no pudo resignarse a su muerte y rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses, compadecidos, no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas, así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Y luego vino
el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y los gusanos lo devoraban y gritaba llamando a la muerte, pero como he dicho, ya estaba muerto. La madre, enloquecida, lo apuñaló una vez, 2, 3, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló, pero el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire, y entonces la madre se consoló bien o mal. Pero no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente, y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca y siente de pronto la tristeza. Bueno, pues entonces cierro la ronda de lecturas. Muchísimas gracias, por supuesto, por mi parte y seguro que hablo también por ellos, que estamos muy agradecidos de que nos hayáis atendido y seguido en esta lectura. Voy a leer, en realidad lo que he leído son poemas narrativos, por eso tenían esa cadencia, aunque como tienen historia, pues los he considerado minificción. Algunos de ellos, otros eran microrelatos exactamente, así que voy a cerrar con este mezcla de poética y microrelato. Se titula Un huevo. Para llegar a la ciudad de Bilbao, mi madre tenía que recorrer a pie 5 kilómetros desde la pequeña aldea de Cogullos hasta el paso del ferrocarril. Después, subía a un tren abarrotado de campesinos y obreros pobres. Viajaba adormilada durante más de 5 horas hasta la estación de la ciudad. Tomaba un autobús urbano y caminaba apresurada por el último tramo de la ciudad, ya de noche, hasta la casa de su hermano. A pesar del trasiego del viaje, mi abuela solía meter una docena de huevos en la abultada maleta de mi madre, escondidos dentro de un zapato o una taza. La mayor parte de los huevos se rompían casi siempre, extendiéndose su contenido sobre blusas y sábanas, como la herida muda de un disparo. Mi madre montaba en cólera, maldiciendo esa vulgar costumbre de aldeana, pero la abuela callaba. Se limitaba a deslizar cada vez, con mucho sigilo, 5 o 6 huevos en su equipaje, atados con un cordelito, envueltos cuidadosamente en papel de estraza. Un poema es como un huevo que viaja 5 kilómetros a pie, varias horas en tren y autobús, dentro de una maleta, con el plumón todavía pegado a la cáscara. Un huevo que viaja en el bolsillo, vibrando junto al cuerpo, que puede quebrarse con la presión de la huella en el último impaciente paso. Quedan todavía más de 8 horas de viaje hasta la ciudad de Nueva York. Cuando llegue al aeropuerto, ya de noche, tomaré el último autobús urbano, recorreré las calles oscuras y arrastraré la maleta por las escaleras de mi nueva casa, con rabia de haber dejado que ella me cargara de peso y trastos innecesarios. Porque ya sé lo que encontraré entre mis libros nuevos, mis zapatos o mis suéteres, bien envueltos en papel de periódico, atados con un cordelito o un lazo. Huevos, todavía calientes, que mi madre escondió aprovechando el trajín de la despedida, y que abandono, como este huevo, sobre la mesa.